Saludando a todos ustedes que conectan cada mañana con este espacio, donde llevamos información de salud y bienestar por su mejor calidad de vida. Qué bueno poder contar con ustedes en este día, que vamos a hablar de un tema que tal vez pocas veces le damos la prioridad que necesita. Sabemos que usted va al gimnasio a entrenar por su cuerpo, tal vez va al psicólogo, ¿verdad? También, pero usted sabe realmente cómo se entrena la salud cognitiva o de qué va. Pero no se preocupen, que yo no soy la que voy a hablar de eso. Nos acompaña en el día de hoy la licenciada Dania Núñez, quien es neuropsicóloga clínica y quien nos va a dar luz en todo este tema. Bienvenida. Muchísimas gracias por la información, por la invitación. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias de verdad que por acompañarnos. A nosotros nos llama mucho la atención este tema porque vemos que en la rapidez de vida que llevamos le damos prioridad a todas esas cosas que nos dicen que tenemos que tener o a todo eso que tenemos que hacer para tener una mejor salud física, un mejor cuerpo, que tienes que comer esto, que no. Pero ¿quién nos dice cómo entrenamos nuestro cerebro o cómo hacemos cosas por nuestra salud cognitiva? Así es, muchas veces las personas le dan importancia solamente, como dices, a la parte física. Sin embargo, la parte cognitiva es sumamente importante porque el cerebro es con lo que trabajamos día a día. La salud cognitiva se refiere específicamente a la capacidad para pensar, para aprender, para planificar. Es decir, que forma parte de nuestro día a día, tiene que ver con todas las actividades que realizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, para nosotros poder entablar esta conversación que estamos teniendo de forma coherente, pues necesito tener mis capacidades cognitivas bien funcionales, funcionando de manera eficiente. También, por ejemplo, para elaborar una simple receta de cocina, para yo manejar mis finanzas de manera pues coherente, de manera adecuada, pues voy a necesitar que mis funciones cognitivas estén óptimas para poder entonces llevarla a cabo cualquier actividad. ¿Se dividen esas funciones cognitivas en algún tipo? O sea, para yo saber comúnmente qué sería algo que yo haría si estoy en correcta salud cognitiva, que si no tengo que ser como una señal de alerta. Claro, hay diversas señales de alerta, pues desde que algo interfiere con nuestra vida diaria, esa es una señal de alerta roja. Necesitamos siempre estar en la capacidad de poder llevar a cabo todas las actividades de mi vida diaria, que yo no tenga dificultad en la desorientación, por ejemplo, ya personas que ya se están perdiendo para llegar a su casa, para llegar a su trabajo, personas que tienen un cambio en su comportamiento de manera brusca, en un cambio en su humor, un cambio en su en un estado de ánimo, todo eso indica que hay alguna alteración. También, por ejemplo, cuando hay un cambio en su autocuidado, las personas que generalmente en su día a día suelen cuidarse, pues, y de repente, bueno, obviamente hay que descartar que no se deba a depresión, por ejemplo, pero también puede deberse a trastornos cognitivos. Entonces, hay múltiples señales de alerta también, por ejemplo, como si yo no puedo, a mí, por ejemplo, se me puede olvidar una palabra que quiero decir en cierto momento, pero no es lo mismo que yo no pueda entablar una conversación de forma coherente, como decíamos ahorita. Eso ya me habla, o por ejemplo, se me puede olvidar, puedo tener ciertos olvidos benignos de cierta manera, pero de forma ocasional, pero no de forma tan frecuente. O por ejemplo, dejar las llaves en la nevera. Pues eso ya está como una señal de alerta, que no es algo que, bueno, un día se me quedó las llaves. También otra cosa es cuando nosotros podemos reconocer que se nos están olvidando las cosas. Porque, eso es importante. Exactamente, porque generalmente cuando ya, bueno, pues no reconozco que se me están olvidando, no puedo identificar específicamente que ya repetí esta historia, que ya repetí esta pregunta. Por eso también los familiares pues se ven bien afectados porque se cansan de que el paciente pues no reconozca que ya ha repetido lo mismo constantemente. Esas son algunas de las señales que podemos observar. Algunas, y yo sé que en casa, al igual que yo, están pensando en qué momento a mí se me olvidaron las llaves, de qué manera yo respondí tal cosa, porque tal vez uno lo da por hecho. Exacto. O lo pasa desapercibido por entender que, eso fue el estrés, o tal vez estuve hoy frente a algún tipo de desafío que me llevó a, y mañana será otro día.
Entonces, esas señales de alerta que usted nos da, ¿van ligadas a los trastornos mentales y emocionales o debutan básicamente a partir de? Sí, claro, puede ser de ambas formas, porque realmente, como decíamos ahorita, por ejemplo, de hecho, uno de los factores de riesgo, hay múltiples factores de riesgo, y uno de los factores de riesgo para desencadenar deterioro cognitivo, pues es la depresión, por ejemplo. Entonces, puede ser que a raíz de la depresión, pues yo desencadene ciertos trastornos cognitivos que pueden o no quedarse luego de ya la persona haber superado el cuadro depresivo. Entonces, de ahí la importancia de nosotros poder hacer una evaluación completa, una evaluación buena, en la que podamos identificar realmente si tenemos un trastorno cognitivo o si tenemos alguna situación emocional, si es un deterioro cognitivo leve o si ya va a irse hacia la demencia. Entonces, eso tenemos que verificar. ¿Qué tan común es en consulta este tipo de diagnóstico? Y como dices, ¿cuál es el proceso a votar por ustedes los especialistas? Es bastante común tener diferentes tipos de trastornos cognitivos, porque las personas solamente suelen hablar, por ejemplo, de demencia y específicamente de demencia tipo Alzheimer, que es la más común, pero podemos tener simplemente en consulta múltiples deterioros, simplemente deterioro cognitivo leve, por ejemplo, que es importante que no lo normalicemos, no lo dejemos en casa, no lo dejemos como que, bueno, es como decías ahorita, es por el estrés. No podemos hacer eso, no podemos normalizar que el estrés me está ocasionando estos trastornos cognitivos, aunque, de hecho, el estrés, obviamente, el estrés crónico mantenido en el tiempo va a hacer que yo tenga unos niveles altos de cortisol y ese cortisol pues va a afectar mi funcionamiento cerebral a nivel general y obviamente va a verse afectado mis funciones cognitivas. Pero ese estrés puede ocasionarme obviamente, por ejemplo, afectación en la atención. Y esa tensión puede hacer que entonces, como yo estoy preocupada por algo en este momento de mi vida, puede ser que yo no pueda enfocar la atención en lo que deba hacerlo y por lo tanto entonces puedo tener pérdida de memoria. Pero como decíamos ahorita, no podemos normalizarlo, tenemos que ir a consulta para verificar y hacer una evaluación completa, ya si estamos viendo que está interfiriendo en nuestras actividades de la vida diaria, ya si vemos que está siendo frecuente, ya si vemos que está siendo muy importante, con cosas demasiado importantes. Por ejemplo, no es que se me está olvidando una palabra, es que se me está olvidando qué es lo que hago en mi día a día, cómo hacerlo en mi día a día. Se me está olvidando las personas que conozco, por ejemplo. Ya eso obviamente sería una alerta roja, porque también hay alertas amarillas, alertas rojas, ¿verdad? Entonces, ya cuando viene a consulta esa persona, pues hacemos una evaluación completa. Esa evaluación debe ser detallada, no solamente concentrarnos en la parte cognitiva, sino también en la parte médica, porque diferentes trastornos pueden deberse, como decíamos ahorita, puede deberse a depresión, puede deberse a ansiedad, pero también puede deberse a diabetes, puede deberse a hipertensión, puede deberse a hipotiroidismo, que son también factores de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo. De hecho, el hipotiroidismo es un factor de riesgo que puede provocar alteraciones cognitivas importantes que pueden llevar a demencia incluso. Y esa demencia puede ser reversible cuando esa condición se mejora, esa condición de tiroides, pues puedes revertirse el cuadro cognitivo. Y qué bueno que tocas ese tema, porque justo iba en esa vía. Cuando hablas de, podríamos decir que son factores asociados a patologías más generales, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente tengo ese cuadro de que mami tiene diabetes, o sea, no hablo de mi, hablo en general, uh-huh. O papi tiene temas cardiológicos, pero me está fallando. ¿Será por eso? También recientemente escuché un cuadro de una paciente neurológica, uh-huh. por ejemplo, y ella empezó olvidándosele que tenía que llevar a su niño a la escuela. O llegaba a la escuela y se le quedaba la mochila. Exacto. Pero ¿cuándo entonces esos aspectos que son desencadenantes de? Exacto, ya ahí sería un factor de riesgo importantísimo, una alerta roja, porque son cosas importantes. No es lo mismo que a mí, bueno, pues se me olvide dónde están mis llaves y al rato lo encuentro. Yo sé que estoy olvidando dónde están mis llaves, pero
olvidarme de una cita, olvidarme de que dejé a mi hijo en el colegio y recordé a buscarlo a las 5 de la tarde. Ese tipo de cosas pues están afectando mi día a día. Olvidarme de que bueno, pues usualmente tomo ciertos medicamentos y siempre me lo tomo a cierta hora y ya tengo una semana que no me lo he tomado. Ese tipo de cosas van a afectar nuestra vida diaria. También hay otros factores de riesgo que no solamente tienen que ver con la parte médica, sino también, por ejemplo, con nuestros hábitos de la vida diaria, que son realmente los que van a influir bastante en cómo se va a desarrollar cierta enfermedad o no. ¿Y la edad también? Claro, de eso es importante hablar, de la edad. Qué buena pregunta. La edad, el envejecimiento normal, lleva consigo cambios estructurales, cambios funcionales a nivel cerebral, pero no significa que un envejecimiento normal sea igual a deterioro, no. El envejecimiento normal, a pesar de llevar esos cambios que te comento, pues una persona puede ser funcional, puede ser independiente. De hecho, personas cuando llegan a edades avanzadas pueden dirigir un país, pueden dirigir una empresa. O sea que podemos llegar a edades avanzadas de manera óptima. Están más lúcidos que uno que está joven. Exacto, claro que sí, claro Dania, que sí. pero vamos a ampliar este tema después de esta pausa. Ustedes vayan, déjenos sus comentarios, sus preguntas. Eso que ustedes quieren que abordemos en este Saludando del día de hoy en nuestras redes sociales como Saludando RD con doble D. Ya volvemos. Nosotros aquí con otro programa paralelo que ya hablando de otros temas que podemos tratar en vivo con ustedes. Dania, antes de irnos a la pausa, hablábamos del factor edad y mencionábamos también fuera del aire el tema genético. Exacto. Para los temas de los trastornos cognitivos. Exacto. En cuanto a la edad decíamos que es importante entender que no es determinante, que el envejecimiento no es una sentencia. El envejecimiento podemos llegar a edades avanzadas con un cerebro óptimo, un cerebro independiente, teniendo que resuelva tareas de la vida diaria y también tareas más complejas, como decíamos ahorita, de dirigir un país, dirigir una empresa. Entonces, en cuanto a la genética, es importante saber que aunque la genética es un factor que tiene un peso, pues, pero no es determinante. La genética no es determinante. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que los hábitos que yo tenga en mi día a día van a ser determinantes, van a cambiar esos genes, van a cambiar la forma en que se expresan esos genes. Es decir, que yo puedo tener una enfermedad X, pero esa enfermedad se va a activar o no se va a activar de acuerdo a mis hábitos. Entonces, de ahí la importancia. Qué bueno que haces la aclaración, porque muchas veces escuchamos así nuestros abuelos, nuestros tíos, que con esa recomendación, cuando uno se enamora, como que lo primero que tiene que chequear es si hay alguien en la familia con algún trastorno mental. No, entonces ya vimos que hay un tema de factores ambientales más. Claro, así es. Por ejemplo, pues la falta de sueño, el insomnio, se ha comprobado que hace que se acumule la proteína beta-amiloide, que es la proteína que se acumula en el Alzheimer. Entonces, mientras más falta de sueño yo tenga, pues más esa proteína se va a ir acumulando y más deterioro cognitivo vamos a tener. Lo podemos ver cuando tenemos una noche en la que no dormimos bien, sea por X o por Y, o cuando tenemos un bebé, por ejemplo, que no estamos durmiendo bien, pues no funcionamos de manera óptima, vamos a decir. Entonces, si eso lo volvemos un hábito, pues también va a tener va a influir en mis alteraciones cognitivas. También, por ejemplo, el fumar. Se ha visto que los fumadores presentan demencia de forma más temprana que las personas que no son fumadores. El alcohol también, el alcohol es un factor de riesgo importante que contribuye a las alteraciones cognitivas. ¿Qué otros factores inciden en esa destrucción de esa salud cognitiva silenciosamente? Bueno, pues también, por ejemplo, aparte de todo eso, de la parte médica, de la parte de esos hábitos, malos hábitos, podemos decir, también, por ejemplo, el sedentarismo cognitivo. Hablamos siempre solamente de sedentarismo físico, pero también hay que tener en cuenta el sedentarismo cognitivo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a que yo no ponga a trabajar a mi cerebro, a que yo esté haciendo una vida rutinaria, que haga siempre lo mismo, que no tenga cambios a información novedosa. Por ejemplo, las personas cuando se jubilan, pues deciden en muchas ocasiones ya no hacer nada
quedarse en su casa trancados, quizás viendo solamente televisión, no compartiendo, no teniendo ese contacto social, no teniendo actividad física, y eso va deteriorando nuestro cerebro. Y estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a tener todo automatizado, que ya no nos aprendemos los números de teléfono porque voy y lo busco directamente, que en vez de salir a caminar o leerme un libro, escucho únicamente mientras voy camino tal vez al trabajo, pero los sentidos están en varias cosas a la misma vez y tal vez menos escuchando, lo que como eso también va deteriorando. Y yo digo como que el cerebro también se acomoda. Claro, claro, así es. El cerebro se acomoda y aunque la tecnología pues tienen sus ventajas, pero también tiene su desventaja y tenemos que tener cuenta con eso. Incluso se recomienda que, por ejemplo, los adolescentes tengan acceso a las redes sociales a partir de los 16 años. Tal cual lo estamos viviendo, sí, totalmente. Esa es una recomendación por eso mismo, o por una de las razones sería esa, porque interfiere realmente con el desarrollo cerebral y sabemos que todavía un adolescente no tiene su cerebro totalmente desarrollado y debemos cuidarlo. Dania, como neuropsicóloga, el aspecto de la inteligencia artificial, ya que dices, tenemos que entrenar nuestro cerebro y vemos a aquellos que nos ha tocado impartir docencia o nosotros mismos, o sea, también apoyarnos en el tema del ChatGPT, o sea, no queremos ni siquiera pensar y si nos da la respuesta no queremos ni siquiera analizarla como tal. ¿Cómo eso afecta también ese desarrollo? Claro, la inteligencia artificial también, igual que la tecnología en general, pues viene para aportar. Tenemos que verlo desde ese punto de vista y ya adentrarnos en este mundo en el que estamos. Sin embargo, tenemos que tener cuenta igual con eso, porque el cerebro se va poniendo vago. O sea, si ya yo siempre puedo tener esa asistente ahí a mi lado que siempre va a lograr darme las respuestas para todo lo que yo tenga que hacer, pues entonces mi cerebro no va a tener nada con qué estimularse. Yo digo que es una cuestión de que sea como tu mejor amiga, que tú le consultas algo, pero tú sigues pensando. Entonces, piensa, no como que no lo demos todo por sentado. Exactamente, así es. Y así también como hablamos de factores de riesgo que pueden interferir con nuestra salud cognitiva, también hay factores que pueden protegernos, porque no todo es malo. Claro, ¿no? Esos hábitos, ¿verdad? Que podemos desarrollar. Exacto. Hay muchos hábitos que podemos desarrollar en nuestra vida diaria y dentro de ellos, por ejemplo, está principalmente el ejercicio físico. El ejercicio físico se ha demostrado que, por ejemplo, reduce la inflamación cerebral, ayuda con la circulación sanguínea y, por lo tanto, aumenta la oxigenación y el aporte de nutrientes a nivel cerebral. Por ejemplo, también el ejercicio se ha demostrado que aumenta una proteína que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, por sus siglas en inglés BDNF. Esa proteína aumenta cuando estamos haciendo ejercicio, cuando hacemos ejercicio de forma regular y los efectos positivos de esto perduran en el tiempo. ¿Cuáles efectos son? Aumenta la neuroplasticidad. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad de nuestro cerebro de adaptarse a los cambios del ambiente. También esa proteína, cuando hacemos ejercicio, aumenta y nos ayuda a la neurogénesis. La neurogénesis es la formación de nuevas neuronas. Y esa formación de nuevas neuronas, cuando es realizado por el ejercicio, esa neurogénesis se da principalmente en el hipocampo. Y el hipocampo está relacionado principalmente con la memoria. Entonces, vemos, por ejemplo, que el hipocampo en personas con Alzheimer se ve reducido. Y se ha demostrado que, por ejemplo, en deterioro cognitivo leve, las personas cuando realizan ejercicio, aumenta el hipocampo. Entonces, eso quiere decir que este ejercicio debe formar parte del tratamiento integral del paciente. No solamente es psicofarmacología, la terapia cognitiva, que es importante, pero también estos cambios, ese ejercicio físico que vemos cómo modifica físicamente la estructura y la funcionalidad de nuestro cerebro. En cuanto a eso, también la alimentación tiene alguna incidencia en nuestro desarrollo cognitivo. Perfectamente. La mala alimentación es un factor de riesgo y la buena alimentación es un factor neuroprotector. La alimentación, obviamente porque no solamente es quitar los alimentos procesados, quitar los alimentos altos en azúcares, sino también dar alimentos que sean, por ejemplo, antioxidantes, que puedan reducir el daño oxidativo que pueda haber tanto en el hipocampo como en las áreas frontales. Todo eso
También, por ejemplo, el consumo de grasas saludables es importantísimo para el cerebro. El consumo, por ejemplo, de aceite de oliva, de nueces, de aguacate, el consumo de carnes y pescados ricos en omega 3, por ejemplo, salmón, sardinas, atún. Todo eso va a contribuir con lo que es la salud cerebral, va a ser un factor neuroprotector, nos va a proteger de ese posible deterioro cognitivo que podamos tener. Dania, tiene más afecciones cognitivas? No sé si hay estadísticas, ¿el hombre o la mujer? ¿Quién está más propenso? Pues realmente no, depende de muchas condiciones, vamos a decir, a nivel cognitivo. Tenemos igual de probabilidades. Lo que se ha visto más es que la diferencia va a estar precisamente en estos hábitos que podamos tener. Lo que sí tenemos que decir a nivel estadístico es que la Organización Mundial de la Salud nos dice desde el 2023, y siguen siendo las cifras actuales, que tenemos actualmente 55 millones de personas diagnosticadas con demencia, diagnosticadas, que pueden haber muchas más, pero diagnosticadas alrededor de 55 millones de personas. Y para el 2050 se espera que este número aumente a 150 millones de personas. Nos llevan rápido. O la realidad nos lleva en un proceso de acelerar todos los trastornos que podamos tener. Así es, pero lo bueno de esto es que también nos dice que tenemos un 45% de posibilidades de reducir el riesgo si intervenimos en los factores de riesgo, valga la redundancia, y también actuamos sobre los factores neuroprotectores. O sea que tenemos 45% de posibilidades de cambiar nuestro rumbo en cuanto al cerebro. Y todo empieza tomando una decisión hoy, pero también así como digo una cosa, vamos a decir la otra que tal vez muchos pueden estar pensando. Sí, es fácil para ustedes que están ahí, todos estamos cargando una mochila, claro. Una o unas, o diversas. Entonces, ¿cómo también le podemos llevar un poquito de esperanza a todos aquellos que sienten que, yo tengo mi desarrollo cognitivo afectado, pero es porque tengo esta presión de vida? ¿Y cómo la cambio si tal vez no consigo el trabajo ideal, si tal vez no tengo los ingresos que necesito? ¿Cómo podemos hacer ese balance para lograr el equilibrio? Claro, lo primero es que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para intervenir en salud cognitiva. Nunca. Entonces, siempre podemos hacer cambios en nuestra ambiente. Hay cosas que quizás no podamos controlar porque, por ejemplo, la alta educación es un factor protector porque aumenta nuestra reserva cognitiva. La reserva cognitiva es nuestra capacidad para tolerar, la capacidad que tiene nuestro cerebro para tolerar una posible patología. Eso es la reserva cognitiva. Y esa reserva cognitiva podemos aumentarla con una alta educación que, muchas personas dirán, yo no tuve la posibilidad de hacer un doctorado, una maestría, etcétera, pero sí tengo la posibilidad hoy de hacer actividades estimulantes para mi cerebro, actividades que reten a mi cerebro, que juegos de estrategias, por ejemplo, el dominó, las cartas, el juego de ajedrez, etcétera. Entonces, es como que tratar de pensar en las cosas que sí puedo modificar. Eso en cuanto a que se tiene acceso fácil y a nivel económico tampoco representan mayores gastos. Exacto. Dania va a seguir con nosotros hablando de este tema después de esta pausa. Usted no se puede mover de ahí. Continuamos saludando a la licenciada Dania Núñez, quien es neuropsicóloga. ¿De qué va la neuropsicología? La neuropsicología es la ciencia que estudia el cerebro y la conducta. Entonces vamos a ver esa relación que tiene, cómo va la conducta del paciente a interferir con el cerebro y cómo el cerebro va a todos los procesos cognitivos van a influir en el diario vivir de la persona. ¿Puedes recibir en consulta personas desde qué edad? Desde su nacimiento hasta ya el envejecimiento tardío. Es decir, que podemos ver cómo también la parte de la propia psicología va ampliando su campo de acción. Así y podemos ver no solamente un tema conductual desde lo que te va provocando, sino también cómo el cerebro se relaciona química o por proceso en esas conductas. Claro, así es. Todo lo que tenga que ver con problemas de aprendizaje, pues cualquier alteración también a nivel de daño cerebral, ACV, traumatismo craneoencefálico, cualquier problema a nivel cognitivo, etcétera.
¿Cómo un momento tal vez de esos trágicos que puede pasar una persona incide en su desarrollo de salud cognitiva? Bueno, pues incide principalmente en que afecta su estilo de vida, su diario vivir, personas que no pueden vestirse solos, personas que no pueden organizar su día, no pueden planificar, no pueden recordar las cosas que tienen que hacer, no pueden atender, ni siquiera pueden, por ejemplo, concentrarse en una lectura que quiera hacer. Todo va a interferir en su diario vivir. Dania, te damos la bienvenida oficialmente a nuestro segmento Mitos y Realidades. Tienes que decirnos qué tan cierto o qué tan falso es esas cositas que se dicen popularmente en nuestra sociedad. Okay. Empezamos con el primer mito del día de hoy, que dice: la salud cognitiva solo importa en personas mayores. Muy falso, extremadamente falso. La salud cognitiva es importante, especialmente prevenir. Tenemos que actuar desde la prevención, incluso antes, por ejemplo, de buscar un embarazo. Desde ahí podemos prevenir de cómo va a ser ese cerebro de ese futuro ser. O sea que realmente es importante la salud cognitiva desde antes de buscar el embarazo, desde cuando también la madre ya está embarazada, desde que nace ese bebé. Podemos hacer múltiples cosas para intervenir en esa salud cognitiva. ¿Puede un adolescente necesitar acompañamiento o un niño de tipo, o sea, por factores de salud cognitiva? Porque normalmente también uno escucha como, ese muchacho no tiene nada en la cabeza, como que si tú no tienes preocupaciones ni problemas, no tienes razón de tal vez estar padeciendo algún tipo de trastorno. Claro que sí. Podemos ver diferentes tipos de dificultades a nivel de aprendizaje, por ejemplo, en los niños, que es importante atender porque todo eso, cualquier síntoma que de hecho, por ejemplo, te observes en la casa como papá o mamá o en la escuela que le haya informado la maestra, es importante atenderlo. Cuando no lo atendemos a tiempo, no le damos la ayuda que ese niño necesita, pues eso va a repercutir luego en su vida adulta, ya a nivel laboral, por ejemplo. El segundo mito del día de hoy: ¿hacer crucigramas y sudokus es suficiente para mantener el cerebro sano? Pues claro que no, falso. Obviamente todos estos ejercicios que pueden retar a nuestro cerebro son importantes, van a aumentar nuestra reserva cognitiva, como decíamos ahorita, pero tenemos que acompañar eso de todos los otros factores protectores, el ejercicio, la alimentación, el contacto con las demás personas, la interacción social aumenta las conexiones cerebrales. Tenemos que tener una vida activa, tenemos que múltiples cosas, cuidar obviamente también nuestra salud física, que nuestra salud física va a interferir a la vez con nuestra salud cognitiva. Si tuviéramos que quedarnos con una sola acción para cuidar nuestra salud cognitiva y con esto por nuestra salud mental y también emocional en un todo, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería la recomendación en cuanto a si fuera una sola? Quedarnos con una acción que puede englobar ese cuidado de la salud cognitiva, mental y que inciden también en lo emocional. Prevención sería la palabra. Prevención. La única acción, bueno, pues yo cuidar principalmente todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que está a mi alrededor, cuidar. Lo que pasa es que no podría ser una sola. Tendría que ser... Pero ahí en prevención se unen, ¿verdad? O sea, esa es la acción. Claro, la prevención... Pero si te lo puedo englobar en una sola palabra, sería prevención. La prevención en cuanto a salud física, prevención en cuanto a todos los factores de riesgo de hábitos diarios. Eso sería lo principal, la prevención. No actuar cuando ya hay una falla cognitiva, no actuar cuando ya presento algún tipo de deterioro, actuar antes. Todo lo que hagamos hoy va a influir en esa salud cognitiva que voy a tener cuando tenga 70, cuando tenga 80, cuando tenga 90 años. Y yo pienso que también podemos ya desde una perspectiva, pues nosotros como seres andantes, profesionales, hermanos, hijos, tíos, padres, ¿verdad? Lo que les toca, pues también reconocer que necesitamos ayuda. También reconocer si se me olvidó y eso no es normal. Me está pasando esto.
hablarlo, como usted decía, porque muchas veces nos quedamos también. Yo hablaba ahorita de que todos tenemos nuestras propias, una mochila o múltiples mochilas que vamos cargando, pero qué fácil sería compartir esa carga con los especialistas como ustedes que nos ayuden y nos den las herramientas para sobrellevarlo. Así es, reconocer y actuar sobre ello. O sea, por ejemplo, una de las recomendaciones pues sería monitoreo cognitivo regular. Esa sería una de las principales recomendaciones. Monitoreo cognitivo regular neurológico y neuropsicológico. O sea, que podamos integrar eso anualmente, que yo no tenga que esperar esa falla cognitiva, que yo pueda integrarlo, así como, por ejemplo, hacemos esas acciones preventivas en cuanto al cáncer de mama, por ejemplo, pues también pues esos chequeos regulares que se hacen, pues ese chequeo anual cognitivo también sería esencial para cuidar nuestra salud cognitiva. Y súper interesante, ponerlo ahí en la agenda también. Exacto. Como ese papá Nicolau que se hace en las mujeres anualmente, como usted dice, ese screening de mama. Entonces también ese monitoreo. De verdad que me parece oportuno. Excelente. Ese consejo. Así es, así es. Dania, ¿dónde podemos conectar contigo? ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde llamamos? ¿Dónde seguimos? Pues estoy en NeuroInc, en los Jardines Metropolitanos, en la calle Onésimo Jiménez. Pueden por cita llamando al 809-241-0001 y también próximamente estaremos en el Hospital EMA. Oh, bueno, pues seguimos creciendo y qué bueno. Está como que para los dos extremos, para que no haya excusa de llegar a donde ti. Así es. ¿Y en las redes sociales? En las redes sociales estoy como Neuroestímulo. Ya ustedes saben, hoy compartimos con Dania Núñez, neuropsicóloga, en un tema bastante, ¿verdad?, que nos despertaba la curiosidad, pero terminamos aprendiendo y sobre todo para poder poner en práctica todos esos hábitos que Dania nos insiste en que tenemos que tener, pues para poder tener ese desarrollo integral como ser humano. Exactamente, así es. Dania, gracias por acompañarnos. Y esta es la primera de ellas, pero aquí siempre dejamos que nos volvemos a ver. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes por el favor de su sintonía y será hasta la próxima.